Shalom, Javerín, shalom amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a su programa Desbloqueando el judaísmo del Nuevo Testamento, el judaísmo del Brit Hadashah. En esta ocasión, otra vez, una vez más, con nuestro querido hermano, amigo, siervo de batalla, More Elitzur. Shalom, Aji, Manishma. Shalom, Rabbi Joel, Baruch Hashem, alegre estar junto para otro estudio. Amén, amén. Oye, primero que todo, Jodesh Meboraj. Kodesh Mevorach. Sabes que el primer vídeo que hicimos, ¿te acuerdas? De Hanukkah, Ajá, también fue a inicio de mes. perfecto. Hace 4 semanitas que estuvimos por acá, así que Baruch Hashem que estamos de nuevo. Así que Jodesh Meboraj para todos. Un Y renovación. amén, amén, amén. Y bueno, pues en esta ocasión, mi hermano, con un tema de los más polémicos y controversiales a través de la historia de la teología. Un tema que ha suscitado cientos y cientos de debates a través de la historia, ¿no? Que es el conocido como el nacimiento virginal del Mesías, ¿no? Entonces, de Yeshua. Entonces, te agradezco por aceptar estar conmigo acá y bueno, decirle primeramente a todos nuestros amigos, hermanos que nos ven, que muchas gracias por estar aquí, porque eso es señal de que nos apoyan y de que tienen interés por estos vídeos. Y bueno, pedirles como siempre tres cositas fundamentales que ellos pueden hacer para seguir apoyando y ayudándonos, que es dándonos sus likes. Eso es muy importante para que el algoritmo de YouTube pues nos ayude a que estos vídeos lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Y si todavía algunos de ustedes no se han suscrito, mis hermanos queridos, pues suscríbanse por favor para que no se pierdan ninguna de nuestras clases, ninguno de nuestros vídeos. También aquí en la descripción voy a poner el link del canal de Morel Itzur, a quien se los recomiendo también 100%. Toda Rabá. Amén. También para aquellos de ustedes que tengan como primer idioma el inglés. Tú sabes, mi hermano, que tenemos muchos hermanos que aunque son hijos de hispanos, pues nacieron aquí como tú o fueron criados aquí, hablan mejor inglés. Tu canal, tú también, lo mismo que subes en español, lo tienes en inglés. Así Amén. que recomendado 100%. Y sobre todo, pues que compartan en sus redes sociales con todos aquellos que ustedes saben que están buscando y necesitan, pues, esta información. Tenemos que empezar a estudiar más. Todo el movimiento tiene que ya llegar a un punto de Madurez. tomar estos recursos que nuestra generación tiene. Ujú. En otra generación no tenían los recursos que tenemos. Entonces hay que aprovechar y usar eso para el reino. Hashem. Amén. De acuerdo, 100%. Bueno, pues dicho esto, vamos a entrar en materia. Eh, y lo primero que quiero decir, mi hermano, es que, bueno, es aclarar un par de cosas que yo creo que es necesario que dejemos bien claro, ¿no? Uh-huh. Número uno, nosotros lo que vamos a hacer con respecto a este tema, con la ayuda de Hashem, por supuesto, es usar la exégesis judía. O sea, vamos a tocar este punto desde el punto de vista, la manera judía, ¿ya? Porque con todo el amor y el respeto que siempre tratamos a nuestros hermanos cristianos, pero no, yo creo que no tiene sentido de que toquemos nada de la teología cristiana, porque para eso ya hay muchísimos canales en YouTube y muchísima información, y ya mucha gente sabe cómo el cristianismo entiende y opina alrededor e interpreta alrededor de este tema del nacimiento virginal, ¿no?
sí, Nosotros vamos a usar la exégesis judía, Torá, Torá oral, vamos a hacerlo de esa manera, como creemos que no puede ser de otra forma, ¿no? Entonces, eso es número uno. Y número dos, pues no pretendemos aquí imponer nada, ni decir que esta es la manera correcta, ni mucho menos decir que esta es la postura de Shema Israel, ni de ninguna comunidad en específico. No, no, no. Simplemente vamos a exponer, a poner sobre la mesa, vamos a decir así, las evidencias de todo lo que, la mayoría de las cosas que hemos podido encontrar en nuestros años de estudio. Vamos a poner esas evidencias para ustedes y que cada cual entonces, pues, al final tome sus propias conclusiones y decida, elija, después de escudriñar estas evidencias, pues, cómo interpreta y cómo entiende esto, ¿no? Pero que no se vaya diciendo por ahí, no, es que así es como Shema Israel entiende las cosas, así es como... No, no, no. Esto es simplemente judaísmo en general. Vamos a exponer las evidencias, vamos a hacerlo a la manera judía y cada cual, pues, entonces, que tome sus conclusiones. ¿Qué te parece? excelente. Y también quería mencionar, si quieren saber qué es lo que piensa Shema Israel, entonces tiene que congregar con nosotros si están Ya, aquí en el sur de la Florida. Y si no, pueden seguirnos por las redes sociales también cuando tenemos nuestros servicios exacto. cada Shabbat, porque yo sé que hay mucha gente que tal vez no tienen comunidad en su área, quieren ser parte de una comunidad mesiánica y a veces no hay oportunidades. Es bueno mencionar que nosotros sí somos de las comunidades de Shema Israel bajo cobertura judía y somos mesiánicos sin miedo. Aquí Ya, no ocultamos eso. Y también quería mencionar que para los que dudan de la interpretación judía, eh, aun cuando Yeshua tal vez tiene diferente perspectiva en sus debates con otros sabios de sus tiempos, siempre estaba basado en la estructura de Torah y de las formas de interpretación del pueblo de Israel. No existía cristianismo y la forma de interpretación que tiene en el mundo greco-romano. No es decir que todo lo que entienden los cristianos está mal, pero como acabas de decir, tenemos miles de denominaciones, interpretaciones de cada nación del mundo. Nosotros queremos ver lo que viene de Israel, del origen. Y eso no significa seguir ciegamente a cualquier rabino, porque los rabinos entre ellos mismos están discutiendo Torah y estudiando esa forma, uno va a ver la forma de discutir dentro del espacio de la Torah en su idioma, en hebreo, y aún con diferentes perspectivas, la forma de argumentar, de buscar y estudiar es de mucho beneficio para cualquier creyente. Y es la verdad y es el origen. Pero para eso estamos aquí, para estudiar de esa forma y enseñar un poco de eso. de acuerdo completamente. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. El nacimiento de Yeshua, el nacimiento virginal, como se conoce popularmente. Un tema muy, muy polémico, muchas preguntas alrededor de esto. Yo creo que la polémica viene como todo el problema raíz que tenemos, que fue la desconexión entre, no sé qué piensas, la desconexión que hubo eh, en la historia con la raíz original, que es el judaísmo, ¿no? Esa desconexión provoca una manera nueva de interpretar y de pensar y de entender las cosas, una teología nueva que hace que choque con, con la teología judía y entonces viene esa polémica, ¿no? Es la manera que yo tengo de verlo, no sé qué piensa.
Ya, eso es lo que necesitamos clarificar estas cosas. Exacto. Entonces, vamos a comenzar con la Torá, como no puede ser de otra forma. Vamos a partir de la Torá y, y lo que vamos a hacer en este primer vídeo, que repito, queremos hacer, Besrat Hashem, una serie de varios vídeos, no sabemos todavía cuántos serán. Ya Hashem nos irá guiando, pero como esto es un tema tan profundo, pues evidentemente ustedes comprenderán de que no podemos abarcar todo en un solo vídeo, ¿no? Entonces, de pronto, no sé, dos, tres, cuatro vídeos, lo que Hashem nos guíe. Pero vamos a partir entonces de la Torá, como no puede ser de otra forma, ¿no? Partimos de la Torá, vamos a compartir la pantalla. Tenemos unas diapositivas para ustedes, para ayudarles a entender un poco mejor este tema y trataremos de hacerlo con la ayuda de Hashem en el lenguaje más sencillo posible, ¿no? Entonces, vamos a partir, mi hermano, aquí. Dime si ves ahí en la pantalla, ¿no? Creo que sí. Sí, ¿Qué te parece si partimos de acá? Vayikra, Levítico 6, verso 2. Safet Aarón beed Bnei Israel. Son Torah haolá, huaolá al mogdá, a la misbeach. O sea, manda así a Aarón y a sus hijos. Este es el rito del holocausto. El holocausto permanecerá en el lugar donde arde sobre el altar. En otras versiones puede que diga la pira o cualquier otra palabra haciendo referencia a ese lugar donde arde o donde ardía el holocausto, ¿no? ¿Por qué partimos desde aquí? Y antes de que se nos olvide, vamos a hacer honor, un honor merece, porque vamos a estar usando mucho una fantástica obra de un hermano, excelente maestro, hermano nuestro, un trabajo investigativo que hizo tremendo, es nuestro hermano Ben Barton, a quien incluso tú conoces mejor que yo, ¿no? en Que Texas, Texas. de Texas, sí, ya hizo hace ya bastante tiempo, pues un trabajo recopilatorio excelente que nos ayuda mucho porque ya lo tenemos todo allí bien condensado. Entonces, esto es bueno también. Honor a nuestro hermano Ben Barton, a quien, bueno, Hashem lo continúe bendiciendo con esa sabiduría tremenda que le ha dado, ¿no? Y con estos trabajos que hace, eh, que nos ayuda muchísimo a nosotros porque ya tenemos todo bien condensadito ahí. Sí, y los que quieren Jacob's Ladder, La y que escalera de leer la en inglés, creo que tiene algunas cosas en español, algunos, tiene, sí. pero No, mucho más en inglés, por si la, acaso hay la alguien. descripción de la descripción acá del vídeo voy a estar poniendo todos esos links para que nuestros hermanos pues conozcan todos estos recursos y todos estos ministerios que son buenísimos. Amén. Entonces, ¿por qué partimos de aquí? Porque, a ver, lo primero que debemos entender, yo creo, es que todo lo relacionado con el Mesías es un tema que pertenece a los niveles más profundos de interpretación en la Torah, ¿no? Es lo primero que vamos a ver. Así que, por supuesto, esto del nacimiento eh, no puede ser de otra forma. Es algo bien profundo. Todo lo relacionado con Mashiach pertenece a los niveles profundos y esto es lo primero que vamos a mostrar con este ejemplo partiendo de aquí, de esta palabra que ustedes pueden ver acá, Mokda, que en algunas versiones, pues repito, hay varias palabras usadas en español, la pira, y aquí en esta ponen en el lugar, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay aquí una aparente anomalía en el hebreo. Por supuesto, el hebreo es fundamental para todo y sobre todo si vamos a estar estudiando los temas profundos, ¿no?
Y es que esta letrita que está aquí en rojo, que es la letra mem, la que suena como una M en español, ¿no? Está en un tamaño considerablemente más pequeño de lo normal, ¿no? Así aparece en el rollo de la Torah. Entonces, cuando aparecen este tipo de cosas en la Torah, por supuesto que le llamó la atención a los sabios a través de las generaciones, ¿no? O sea, estas letras que a veces están más pequeñas, a veces están más grandes, a veces están en un lugar donde no deberían estar, a veces están al revés. Hay varias de estas cosas en el texto en hebreo en la Torah. No significa que haya un error, ni mucho menos. No, es a propósito, hay un mensaje. Un mensaje oculto allí y ellos pues entraron de lleno a través de las generaciones a tratar de entender esto. ¿Y por qué específicamente usamos este? Porque la mem, por supuesto, es la letra inicial de Mashiach, ¿no? De la palabra ungido, Mashiach. Entonces vamos a ver cómo los sabios van desarrollando a partir de esta letrita todo lo relacionado con este tema. Y el primer comentario que traigo acá es del Rebbe Kotz, que dice así: ¿por qué la palabra Mogdá está escrita en la Torá con una men en miniatura? Y dice él, para enseñarnos que el fuego en el alma debe ser subestimado, debe arder por dentro, pero no mostrar nada por fuera. Esto tiene connotaciones de humildad, de sencillez, etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí, lo interesante aquí, es que él dice, Moré, que esta mem representa el fuego, porque estamos hablando, recuerden, de el altar y de el holocausto, que es quemado en este lugar llamado Mokda. Entonces, él dice que esto representa el fuego. ¿Por qué es interesante que esta interpretación de que la mem representa el fuego? Bueno, porque es que la mem, como podemos ver aquí, es la letra inicial y final de la palabra mayim, que es agua. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es eso que dentro del agua, pues hay un fuego oculto allí, ¿no? O dentro del fuego hay un agua oculta, ¿no? O sea, estamos viendo de que esto es algo profundo, ¿ya? De que hay un secreto aquí que la Torá nos está llamando la atención con esta letra, ¿no? ¿Por qué esta letra? Repito, porque es la letra de la palabra Mashiach. Entonces ahí ellos se enfocaron, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a ver, esto tiene que ver, esto es muy mesiánico, esto tiene que ver con Mashiach. Y empezaron a entrar a intentar descubrir cuál es este secreto que hay oculto allí. Porque nosotros sabemos que naturalmente el agua no se mezcla con el fuego, ¿no? Esto es algo sobrenatural, como acabamos de estudiar, por ejemplo, la semana pasada y estamos todavía estudiando las plagas de Egipto. Una de ellas es granizo mezclado con fuego. Eso es algo sobrenatural, ¿ya? Que el agua se mezcle con el fuego. Entonces estamos viendo que estamos hablando de un tema profundo, algo que rompe las barreras de lo natural. ¿Qué te parece? Increíble. Es tremendo, ¿no? Y hay tantos mensajes que podemos entrar simplemente con eso, pero para enfocar en el nacimiento hay que quedar ahí para que no, Sí, porque hay muchos mensajes que podemos agarrar de eso. muchísimos. Pero bueno, yo creo que ya con esto se puede tener una idea de que estamos en un tema profundo, ¿ya? Sí, Un tema que está ahí como que oculto y que pertenece a los niveles más profundos de interpretación. Acerca de esto, mira, lo que dice el Talmud en el tratado Shabbat 104a. Dice la mem abierta, que es esta, la primera, se le llama mem abierta porque tiene esta abertura aquí, y la mem cerrada, que es esta, o mem final, que es la que se usa al final de cada palabra,
está cerrada, ¿ves? No tiene ninguna abertura. Dice que indican que la Torá contiene una declaración abierta, entendida por todos, y una declaración esotérica, o sea, una interpretación profunda, oculta, cerrada, que no todo el mundo puede entender y que quizás podemos tener alguna que otra idea, conocimiento de este tipo de interpretación, pero mientras más rápido seamos conscientes de que estos temas son tan profundos y que no los vamos a lograr saber a ciencia cierta, 100% todo, es mejor. O sea, ya cuando Mashiach venga nos explicará muchas cosas que nosotros hoy no vamos a entender en su totalidad porque como está representado en esta letra mem cerrada, es algo que está cerrado. ¿Ya? Entonces la Torah tiene estas dos aristas. Y esto para ayudar a los creyentes que no conocen mucho del judaísmo en términos cristianos, es un aspecto de donde podemos venir a la idea de una venida del Mesías abierto y una venida del Mesías escondido. Eso algo, lo menciona en el libro Marano Kosher, por ejemplo, es una manera de entender revelación de Mashiach también, porque ¿qué dice en el Talmud? Es que la Torá y todos los profetas están hablando de los días de Mashiach en un nivel. Obviamente hay un nivel de Pesha histórico, pero también hay un nivel profético. Y sabiendo que todo tiene una conexión mesiánica, ahora podemos ver que hay algo del Mesías que va a ser abierto y algo del Mesías que va a ser cubierto o esotérica hasta que nuestro Padre decide que es tiempo para la revelación. Correcto. Correcto. Ahora, ¿por qué nos vamos a centrar sobre todo en esta letra? Porque esta letra contiene el secreto, ¿no? Las representaciones proféticas mesiánicas para esto. Ahora mira, qué interesante. No solamente porque como hablamos aquí es la letra de la inicial de la palabra Mashiach, sino por su valor numérico también. Vamos a ver la gematria de la Mem, que es 40. Y mira cuántas cosas podemos encontrar con el número 40 en la Torah. La cantidad de aguas halágicas requerida para una mikve, kosher, los 40 días y 40 noches que llovió en el diluvio en tiempos de Noah, los 40 días en el monte Sinai de Moshe para recibir la Torá, después otros 40 días después del pecado del becerro de oro, los 40 días de los espías, ahí en número 13 en Bamidbar, los 40 días de Teshuvá que todo el pueblo judío observa desde el primero de Lul hasta Yom Kippur, 40 años de vagar por el desierto antes de entrar a la tierra de Canaán, 40 años el rey David reinó sobre Israel. Mira cuántas cosas. Y mucho de eso lo vemos en Lucas. Correcto, por supuesto. Si no lo sabes, no lo vas a ver las conexiones, pero mucho de eso, por ejemplo, Yohanan, el inmersor en el espíritu de Eliyahu, viniendo en el primero de Lul y concluyendo con Mashiach Yeshua, abriendo el rollo en Yom Kippur, leyendo Isaías. Hay muchas cosas. Todas Él, esas son él pistas. estaba en el desierto 40 días y 40 noches. Ya. Todo eso. Por eso decimos que el Brit Hadashah es un libro judío y que hay que entenderlo a la manera judía, porque si no, te No lo pierdes, vas a ver. no vas a ver todas estas conexiones. Aquí está, mira, 40 días que Elías estuvo en Oreb, 40 días de Jona, el profeta Jonás, en Nínive, algo muy mesiánico, 40 días Ezequiel acostado, así por su costado, simbolizando los 40 años del pecado de Yehudá, 40 años antes de la destrucción del templo en el 70, allí los milagros dejaron de suceder. Y bueno, según la tradición, los 40 años que el hombre alcanza, pues, entendimiento, sabiduría, ¿no? Y ya entonces, pues, tocándonos más de cerca, como dijiste, los 40 días de ayuno de Yeshua en el desierto, y después los 40 días después de la resurrección, ahí en Hechos capítulo 1.
cuando él ascendió, ¿no? Entonces Y, todo está ahí en la letra mem, en ese 40. Ahora, eh, ¿qué tiene que ver esto con el nacimiento? Se preguntarán nuestros hermanos, nuestros amigos. Bueno, es que, mira este dato, 40 días son los días de formación del embrión dentro de la madre y 40 son las semanas normalmente de gestación dentro de un útero. ¿Ya? Eh, a veces ocurre de que la madre da a luz antes de las 40 semanas, pero todo el mundo sabe que las 40 semanas son el límite, ¿no? Establecido para la gestación del bebé dentro del útero. Por eso, como ven aquí en esta imagen, en, en la Torá, la letra Mem representa esto, representa el útero de la mujer. Y esto lo sabe el judaísmo y esto lo ha explicado el judaísmo muchas veces. Por ejemplo, mira este comentario del Bajir, hablando de que la mem representa el útero. Dice, ¿qué es la mem cerrada? Está hecha como un vientre desde arriba, dice, que es la letra mem. Dice, no leas mem sino mayim, agua. Así como el macho no puede dar a luz, así la mem cerrada no puede dar a luz. Y tengamos esto bien en mente porque aquí está pues el secreto. Y si así como la hembra tiene una abertura con la que dar a luz, así también la mem abierta puede dar a luz. Por lo tanto, la mem es abierta y también es cerrada, ¿no? O sea, la mem tiene, vamos a verlo aquí de nuevo, tiene dos formas. La mem abierta, representando esta parte de la Torá que se revela, que todo el mundo puede entender, que representa el útero de la mujer, porque la mujer tiene pues la abertura por donde dar a luz. Y también la men aparece en su forma cerrada o forma final que aparece en las palabras en hebreo al final. Esta es la que se usa. La mem abierta se usa al principio o en el medio de una palabra, como por ejemplo aquí Mashiach, se usa la mem abierta. Y al final de la palabra se usa la mem cerrada, como aquí en agua. Mayim, al principio abierta, al final cerrada. Las dos representan el útero. La men abierta, como dice este comentario, es la que naturalmente representa el útero de la mujer abierta, de la mujer porque está abierta, tiene esta abertura para dar a luz. La men cerrada no puede dar a luz, ¿ya? Pero para que todo el mundo entienda de la manera más sencilla posible. Conclusión. La letra men, según la exégesis judía, estamos viendo que representa el útero. Tiene que ver con nacimiento. Y por eso es la palabra mayim, agua, porque ¿cómo está el bebé dentro del vientre de la madre? Está inmerso en agua. ¿Ya? Entonces, aquí está la representación del nacimiento de un niño. Aquí está la representación mesiánica en la letra Mem, la letra de la palabra Mashiach. ¿Ya? Por ahí yo creo que podemos ir construyendo el caso, ¿no? Con estos argumentos. Hay más comentarios con respecto a esto. Y fíjate, este es muy interesante porque tiene una conexión directa con enseñanzas de Yeshua para que nuestros amigos vean el judaísmo de Yeshua y del Brit Hadashah. Dice este comentario, el valor numérico de Mem es 40 en alusión a los 40 días en que se forma el embrión en el útero. El agua representa el concepto de cambio y este es también el concepto primario del nacimiento. La enseñanza aquí incluye todo el misterio de la mikve, la piscina ritual utilizada para la purificación.
La migbe contiene 40 seas de agua, que es el valor numérico, que son alrededor de 150 galones estadounidenses, siendo 40 el valor numérico de la letra men. Por lo tanto, mira, la migbe representa así la matriz. Y cuando la persona emerge de hacer, de entrar en la migbe, de hacer purificación, es como si hubiera renacido. Y esto me llama mucho la atención, por eso lo puse aquí en letras más negritas. O sea, el judaísmo sabe, enseña, conoce, entiende de que cuando uno va a la migbe, el bautismo, como lo conocen nuestros hermanos cristianos, eso representa un renacimiento, o en palabras que todos nuestros hermanos conocen, nacer de nuevo. Esto está directamente, es lo mismo, la misma enseñanza relacionado con Johanán capítulo 3 cuando él le dice, amén les digo, a menos que uno nazca de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del ruaj es ruaj. No te maravilles de que te dije, tienes que nacer de nuevo. ¿Eres tú un maestro de Israel y no entiendes estas cosas? O sea, es el mismo concepto, ¿ya? Correcto. El concepto en el judaísmo de la migbe, de la purificación, la letra mem, la matriz, nacer de nuevo cuando uno se purifica. Esto es lo que está hablando el maestro. Es algo 100% judío que parte de la exégesis judía, como no puede ser de otra forma. Entonces, Yo creo que sería bueno mencionar sí, para los creyentes, para que entiendan un poco del judaísmo, que igual como el cristianismo, hay diferentes escuelas de pensamiento. Hay las personas que buscan las escrituras y religión de una manera más sencillo, más práctico, pero a veces menos conectado al mundo espiritual y con menos fe. Y lo que veamos es que, por ejemplo, Sefer Bahir, Ariel Kaplan, esos recursos son de los que piensan más en el mundo cabalístico, que en términos cristianos serían los que buscan el espíritu de las escrituras. Eso no significa que rechazan las interpretaciones más sencillo, sino que ellos vean que las interpretaciones más sencillas son al nivel más bajo, básico, pero hay más. Y si uno lee el Pacto Renovado, vea que hasta Rab Shaul siempre está hablando del espíritu de la Torah. Y es lo que nosotros estamos enfocando y enseñando, que el judaísmo de Yeshua y de Yohanan y de todos los emisarios eran de esa escuela de pensamiento que estaba más enfocado en el mundo profético, el mundo espiritual, que es una realidad. Para los que no tienen fe, no van a entender esto. Para la gente que vean religión como un recurso, simplemente ser parte de algo y realmente no hay una conexión con fe, no lo van a entender muy bien. Pero para los que están buscando, sea judío o cristiano, el que quiere saber más del eterno, del creador y los principios de su palabra, pero con un enfoque espiritual, esto sí va conectando, todo va conectando, y veamos que ese nacimiento y renovación en las aguas es algo que se predica por todo el libro de Hechos. Por ejemplo, cada vez que dijeron tiene que ser teshuva, tiene que arrepentir por los pecados de esa generación, y simbólicamente siendo una inmersión en nombre de eso, era algo bien importante y tenía un contexto en aquella generación. Y es lo que estamos viendo ahorita. Y es eso que tiene todo que ver con el nacimiento, porque el nacimiento es un señal para algo. correcto, correcto, de acuerdo. Excelente aclaración. Por eso decimos, dijimos al principio, estamos en ese nivel, estamos en esa manera de estudiar la escritura, buscar lo que, como tú dices, Pablo
llamó el espíritu de la Torá, ¿no? Esos niveles profundos, esa interpretación profética, ese mundo espiritual, de acuerdo contigo 100% que hay que tener hay que tener esa fe y querer buscar y encontrar esos niveles, ¿no? Por eso Yo Yeshua dice, el que busca, encuentra. lo menciono porque uno puede encontrar otras escuelas de pensamiento, sea en el cristianismo o el judaísmo, que Ya. no piensan así. Y está bien. Eso es para los que no tienen fe, para ellos que siguen en su camino, que Hashem los ayuda. Pero para nosotros que sí creemos en esta palabra y creemos en la profundidad de la palabra de Hashem, que es infinito y profético y que está vivo. Para Amén. nosotros veamos que esto tiene otro nivel de poder. Amén. Baruch Hashem. Bueno, continuamos entonces. Mira este comentario que yo creo que lo explica incluso mejor todavía el punto que queremos establecer. Dice, como se describió anteriormente, la mem abierta describe el aspecto abierto de la Torá y la mem cerrada denota lo oculto. Ahora, según el Zohar, por ejemplo, la mem representa alegóricamente tanto a Moshe como a Mashiach, porque es también la primera letra del nombre Moshe, ¿ya? Que representan estos dos aspectos de la Torá. La Mem representa a Moshe porque comenzó a revelar la Torá infinita en un nivel que el hombre podía percibir, ¿ya? Esto es lo que Moshe hizo. Es esa Torá que él llama aquí infinita, esa interpretación celestial, espiritual, la baja al nivel en que el hombre lo puede entender y lo puede percibir. Más sin embargo, dice, no todo fue transmitido por Moshe. Lo oculto entonces será revelado por Mashiach. Y esta es la alusión de las dos formas de la letra Mem, una abierta y otra cerrada. Una que permanece abierta para Moshe y otra oculta para Mashiach. Yo creo que está perfectamente explicado de lo que estamos hablando. Entonces, debido a esto, ya que creo que hasta aquí hemos dejado bien claro que estamos en este mundo de lo profundo, de lo espiritual, que este tema del nacimiento, como todos los relacionados, repito, con Mashiach, pertenece a estos niveles. Vamos a entrar entonces con la primera base de este tema, que creemos que está increíblemente representada aquí en Isaías, el famoso y popular capítulo 9, versos del 5 al 7. En algunas versiones puede que un versículo más, un versículo menos. Pero todos nuestros hermanos amigos lo conocen porque un niño nos es nacido, ya, hablando del nacimiento de un niño. A nosotros se nos da un hijo y el gobierno será sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí viene entonces lo dilatado de su imperio, o en otras versiones quizás pueda decir la extensión de su imperio, de su gobierno, de su reino, porque sabemos que el español hay muchas versiones, muy amplio. No tendrá límite sobre el trono de David. La palabra en hebreo aquí es esta, Lemarbe. Y ocurre, por eso la puse acá en roja, tú sabes, mi hermano, el mismo fenómeno que vimos aquí al principio, ¿no? Aquí veíamos en Vayikra una mem más pequeña de lo común. Y aquí en Isaías estamos viendo una mem donde no debe estar, porque como explicamos al inicio, la mem que se usa al principio o en el medio de una palabra no es esta. Aquí debería ir la mem abierta.
La mem cerrada se usa al final de la palabra. Mas, sin embargo, en el Sefer Torah, en el rollo de la Torah, la palabra lemarbe viene con una mem cerrada. Y recuerden lo que hemos hablado hasta ahora. La mem representa el útero y la mem cerrada representa lo que no, aquello que no puede dar a luz, ¿ya? El hombre no puede dar a luz. Está representado en la mem cerrada. Mas, sin embargo, aquí en la profecía de Isaías, hablando del nacimiento de un niño que va a nacer, un niño especial, un niño que tiene estos nombres: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, que no vamos a entrar ahora en ese tema porque es otro tema para otra oportunidad, Besrat Hashem, lo de los nombres aquí de este niño. Pero está hablando de un niño sin duda especial que va a nacer y se usa en vez de la mem abierta, que es la que representa el útero de la mujer abierto que puede dar, se usa la mem cerrada. O sea, gramaticalmente, según el hebreo, no debería, esto debería ser un error, pero sabemos que no es. Hay una pista aquí porque estamos en esos niveles profundos. Entonces, a partir de aquí vamos a armar el caso y vamos a ir exponiendo las evidencias sobre la mesa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Y antes de seguir, vamos a explicarlo un momentito. Existe la interpretación, tú sabes, eh, de que esto de Isaías está hablando de Ezequías, ¿ya? Hay como dices tú, un tipo de escuela de pensamiento que dice esto no tiene nada que ver con el Mesías. Esto está hablando de Ezequías, que sabemos que fue una figura mesiánica, por supuesto, que tuvo potencial mesiánico y que fue un tipo de Mesías, vamos a decir, en su tiempo, ¿ya? Pero ¿acaso será esta la única interpretación que existe? ¿Será? Obviamente, hay algo que sucede. Ambos religiones se forman ambos religiones. Si uno vea el desarrollo del cristianismo, el judaísmo, viene discutiendo dentro de ellos y tratando de separarse más y más. Obviamente porque no quieren, cuando hay un desacuerdo en ciertos puntos, quieren separarse más y más. El desarrollo de las dos religiones. Pero en realidad, como mencionaste, hasta la palabra Mesías, cuando uno pregunta a un cristiano o un judío común del Mesías, hay un concepto como si hay un Mesías que no ha venido, que obviamente eso no tiene ninguna conexión con las escrituras, que hay varios ungidos. Cada sacerdote, simplemente leyendo la palabra, cada sacerdote es ungido, cada profeta es ungido, cada rey es ungido. La palabra Mashiach, está por todo el Tanaj y se usa para todas estas personas, aún para un leproso que ha recibido refuá, que ha sido sanado, también es ungido. Entonces, si se puede tener a lo menos 4 ungidos en cada generación, ¿cuál es el problema de entender que Ezequías, Hizquiyahu, fue un ungido? Y yo digo eso porque para ambas religiones es un problema, porque están hablando en términos de teología y no de la escritura. Pero sí, los sabios de Israel saben muy bien. Estamos hablando de tal vez en el judaísmo más moderno, que hay escuelas de pensamiento que hablan así para debatir contra cristianos, pero
no están siendo honestos para nada. Los Mekubalim, los cabalistas, saben estas cosas, pero lo vean diferente. No estoy diciendo que lo vean igual que los mesiánicos. Ellos lo vean, pero lo vean más bíblico, que hay muchos ungidos. ¿Cuál es el problema? Y nosotros sí creemos que Yeshua es el jefe de todos los ungidos, para que no hay duda. Pero hablando simplemente en términos de la escritura, obviamente, sin duda, Hizkiyahu, Ezequías, es un ungido. Ya. Y entonces, la pregunta es si tiene algo profético. Esto está hablando de la restauración de los desterrados de Israel, todo Isaías. Hablamos de Efraín. Todo tiene que ver con Efraín y no somos efraimitas en el sentido de los movimientos cristianos que se creen que físicamente su etnicidad es el tribu de Efraín. No, no están entendiendo el hebreo. Es una pista. Efraín representa a los pecadores de Israel, de un nivel, el reino. Si estamos hablando del reino de Efraín, el reino de Efraín significa todos los israelitas que se desviaron del rey de la casa del rey David. Eso sucedió cuando el hijo de Shlomo, el hijo de Salomón, quería hacer más trabajo para los del norte y ellos decidieron, no, nos vamos a separar, y se separaron desfortunadamente y todos sabemos lo que sucedió. Entonces, ¿quién va a rectificar esa brecha? Y eso vamos a dejar para la próxima parte de nuestra conversación porque tiene que ver con ese mem, Ya. el opuesto, la brecha. Solamente quería mencionar eso, que eso es el contexto de este milagro. Es un señal de algo que Wow. tiene que ser rectificado. Entonces, cuando estamos hablando, el pensamiento judío quiere saber cuál es el propósito. Y el cristiano solamente quiere ver el milagro. Este es el milagro. Entonces, si uno ve un milagro, sí, piénsalo así. Cuando partió las aguas, cuando los hijos de Israel se fueron de Egipto, es como decir que si todo no es así, pero estoy dando un ejemplo. Imagínate si hay una rama del judaísmo que solamente pasan viviendo discutiendo cómo fue las aguas que se separaron para que los hijos de Israel cruzaron. Y, y solamente enfoquen en el milagro y no que representa. Un ejemplo que no es así, el propósito fue inmersión, igual como dice en 1 Corintios capítulo 10, que Rab Shaul dice, recibieron la inmersión de Moshe, eran Ya. bautistas, pero de Moshe, fueron inmersados en Moshe y eso fue su purificación y su renovación, su nacimiento de nuevo. Y como explica Rav Shaul, el espíritu de Mashiach que estaba presente y ahora ha sido revelado en la persona de Yeshua. Entonces él sigue con todo esto y tiene que ver con qué renovación, una criatura que ahora nace de nuevo. Vale. Eso es el propósito de este milagro, que es un señal que Hashem sí puede renovar y dar vida donde no hay vida y restauración donde hay desconexión. Eso es el punto. Entonces, no creer en el milagro también es una locura. Imagínate si hay ramas del judaísmo que dicen, bueno, yo no creo que literalmente Hashem partió las aguas. Usted no cree en Hashem. Usted no Exacto. cree en los milagros de Hashem. Ahora, si uno quiere discutir y decir que a veces hay cosas en la escritura que son parábolas, eso está bien y no tenemos que ser legalistas, porque ni Rav Shaul nunca menciona el nacimiento de Yeshua en sus cartas. ¿Qué dice Romanos 1, versículo 3? Yeshua de la semilla
de David. Ujú. Lo dice, es de la semilla de David. Él no creía en la teología de la Iglesia Católica, No existe. pero eso es por otro día. Pero simplemente para decir que creemos en los milagros de Hashem no debería ser un problema. No, no es incompatible para nada con el pensamiento judío, por supuesto. Buenísimo. Entonces, si te parece, vamos a entrar entonces más de lleno. Vamos a entrar más de lleno aquí en Isaías 9 y vamos a ver eh, el contexto de esto, empezando sobre todo por aclarar que el judaísmo también tiene una escuela de pensamiento que sí ve esta profecía como mesiánica, como hablando del Mesías y no solamente de Isquiahu, de Ezequías, por ejemplo, para entonces después entrar en el contexto que nos acabas tú de presentar. Por ejemplo, aquí está bien claro, aquí ellos dicen, citando este versículo, por el aumento del reino y por la paz sin fin, etcétera. Dice, nuestros sabios han enseñado que la letra mem cerrada, que normalmente aparece solo al final de una palabra, pero aquí aparece en el medio de la palabra lemarbej, ya, mírenla aquí de nuevo, aparece aquí en el medio, que dice, es una alusión a Mashiach. O sea, directamente lo están diciendo. Esta palabra aquí de Isaías 9, hablando de un niño especial que va a nacer, representa al Mashiach. O sea, está claro también para este Sí, tipo de escuela de pensamiento en el judaísmo. ¿Ya? siempre, Ahora, el primer nivel de interpretación de la escritura, que es el Peshat, el literal, por supuesto, ellos explican de que esto está hablando de un niño que pues ya nació, porque la forma en que está el verbo, ya conjugado aquí en hebreo, pues está en tiempo pasado. Ellos lo dicen aquí. Isaías no puede estar refiriéndose a un niño o hijo que nacerá en un momento posterior, o sea, en el futuro, ¿ya? Porque la profecía establece claramente que ha nacido, o sea, Yulat o Nitán, que ha sido dado en el pasado, ¿ya? Entonces, esto está en tiempo pasado, lo que indica claramente que quien sea a quien se refería el profeta ya había nacido. Esta es la parte de interpretación que dice, esto está hablando de alguien que ya nació y por tanto esto es Isquiajo, ¿ya? Para que se entienda por qué lo dicen. Lo dicen por la manera en la que está el verbo literalmente ahí en Isaías 9, Yulat o Nitán, que ya nació en pasado. Pero ¿qué es lo que pasa? No es que esto esté mal, esto es correcto, es verdad que estos verbos están en tiempo pasado, pero esto es solamente el nivel literal de interpretación. ¿Ya? Hay otra manera de entender esto que es llamada, y los sabios lo saben, como el tiempo profético perfecto. Y déjame explicarlo un momentico. Existe una manera de conjugar los verbos en hebreo, vamos a decirlo así, que se conoce como tiempo profético perfecto. ¿Ya? O sea, es un verbo en un tiempo completo perfecto o incompleto perfecto. ¿Qué significa esto? Significa que aunque esté literalmente en pasado, está hablando de futuro. ¿Ya? Aunque tú ves que el verbo en la escritura, como por ejemplo aquí en Isaías 9, dice, ya ha nacido, ya ha sido dado, o sea, en pasado, no necesariamente quiere decir que ya pasó, sino que esto es profético, porque los profetas hablan de algo que pasó o de algo, mejor dicho, de algo que no pasó como si ya hubiese pasado. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Ya? 100%. Ellos el Radak, mira el comentario del Radak. Vamos a Rabí David King, un Que es el experto en la gramática hebrea
uno de los más grandes de la historia cuando estamos hablando gramáticamente, ni buscando en lo esotérico. Él simplemente se enfoca en las letras, las raíces. Hasta hoy en día, todos que estudian la gramática hebrea tienen que ser referencia a Radá. O sea, que podemos decir que estamos hablando de la mayor autoridad en cuanto a gramática de hebreo. Sí, eso fue su enfoque de no solamente él, de toda su familia, su padre, su hermano, todos eran sabios que enfocaba simplemente en la gramática. Ahora, imagínate, mira lo que él dice acerca de Salmo 3, versículo 5, que tiene esta misma connotación con los verbos en pasado. Dice, un tiempo pasado en lugar de futuro, cuando dice en el Salmo, y él me respondió, es equivalente a él me responderá. O sea, cuando tú estás leyendo en pasado, él me respondió, lo que realmente significa, dice él, es que él te responderá en el futuro, ¿ya? Y ahí dice que hay muchos casos similares en la escritura, como el nuestro que estamos viendo en Isaías 9. Dice, en la mayor parte de la profecía se encuentra esto, que el hablante, aquí lo puse en negrita, usa un tiempo pasado en lugar de uno futuro. Para ellos es como si el hecho ya hubiera sucedido, y fíjate qué interesante lo que dice, cuando ha sido dicho en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh, ¿no? En el Espíritu de Santidad. O sea, que cuando algo está dicho en el Ruach, en el Espíritu, en este nivel de profecía, aunque esté escrito en pasado, significa que es un evento profético futuro, pero ellos lo ven como si ya pasó, por eso lo escriben en pasado. Eso es lo que está explicando aquí el Radak. Y eso entonces es lo que está sucediendo aquí en Isaías, que te dice que el niño ha nacido porque lo ven como si ya pasó, pero está hablando de un niño que va a nacer, que nacerá en el futuro. Por lo tanto, en el Peshat, sí, Isquiahu, pero en lo profético, ese niño no ha nacido, ese niño iba a nacer en el futuro, ¿ya? Y el principio de Maasea, vos, Simán Labanín, las obras de los padres siempre son señal para los hijos. Eso está hablando de las cosas. Maaseh también puede ser algo que ocurrió. ¿Ya? Y lo que ocurrió en aquella generación se repita. Aún en los esenios en Qumran tienen esa interpretación de Pesher, que cuando leen los profetas dice, eso sucedió y va a suceder otra vez. Sigue ocurriendo en ciclos. ¿Quién es el espíritu de Edom hoy? Un ejemplo. Todos los sabios dicen que los romanos. Estamos de acuerdo. También en Hechos 15 veamos eso. Pero Edom en los tiempos pasados era unos tribus que vivían en Seir, ¿Ya? en la región cerca de Israel, ahí en esa misma región. No fue en Italia o España. Correcto. Entonces, es otro ejemplo que es bien entendido esto en el judaísmo. Ya. Y ahora mira este que tú conoces muy bien, el Sanedrín 99. Rabino Gilel dijo, no habrá Mesías para Israel porque ya lo disfrutaron en los días de sequía. Y ahora aquí viene Rabino Yosef y debate con él y dice, que Dios lo perdone por decir esto, porque cuando floreció Ezequías, o sea, cuando vivió Ezequías, durante el primer templo. Sin embargo, el profeta Zacarías, profetizando en los días del segundo templo, dijo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque aquí viene tu rey, justo y salvador, humilde, que cabalga sobre un asno y sobre un pollino de asna. O sea, Rabino Gilel estaba diciendo, no, ya el Mesías vino en tiempo de Ezequías, pero Rabino Yosef dijo, esto no puede ser así. Sí, él fue un Mesías en su generación, pero el Mesías, como dice nuestro rabino, que Hashem lo bendiga, dice, hay muchos Mashiach, pero hay un HaMashiach, ¿no? Amén. El rabí Yosef dice, el Mesías vendrá, porque lo dice, por ejemplo, Zacarías,
que va a venir humilde sobre un asno, un pollino, un hijo de asna montado, ¿no? Ya aquí podemos entender por qué Yeshua manda a sus discípulos, búsquenme este animalito que voy a entrar así a Jerusalén. Y ellos se dieron cuenta cuando empezaron a decir, Oshiana, el Ben David, ¿no? Está. Exactamente. Mira, otro grande, Rambán. Dice, por lo tanto, encontrarás que los sabios de bendita memoria siempre explican que los textos de la escritura que se dicen con referencia a Isquiahu, o sea, a Ezequías, se aplican al futuro. Con respecto a estos textos de la escritura, los sabios siempre emplean la expresión, el santo bendito sea en un tiempo futuro. Y también dijeron, Rabí Yoshi, el Galileo, dice que el nombre del Mesías también será paz, porque está dicho, Abiad Sar Shalom, o sea, Padre eterno, soberano o príncipe de paz, ahí en Isaías 9. La condición requerida para lograr la redención de los días de Isquiahu fue anulada y todas esas recompensas y consuelos quedaron para el rey Mesías, quien surgirá de los descendientes de Ezequías. ¿Ya? O sea que está claro. No puede haber duda de que Isaías 9 se refiere al Mesías. Y mira esto en el Midrash Rabá de Barín, Deuteronomio Rabá, que dice, todavía tengo que resucitar al Mesías de quien está escrito, porque un niño nos ha nacido. O sea, Entonces, el niño tiene que resucitar. el niño tiene que resucitar. En primer lugar, no es solamente Ezequías, ese niño nacería en el futuro y ese niño es el Mesías que tiene que resucitar. Para resucitar tiene que morir. Y para resucitar tiene que morir, exactamente. El Ben Joseph. O sea, ya estamos poniendo las evidencias, cada cual entonces que saque sus conclusiones. Por lo tanto, mira lo que dice el Targum. Para nuestros hermanos que no conocen qué cosa es el Targum, podemos decir que el Targum es una especie de traducción interpretativa de la escritura. El Targum te traduce un texto, pero a la misma vez te das la interpretación de lo que eso quiere decir. Y honestamente, cada persona que traduce la escritura hebrea tiene que ser un poco de eso, porque no Exacto. se puede traducir todo literalmente, es imposible. Ya, correcto. Así dice Targum Jonatán acerca del texto en cuestión, Isaías 9. El profeta dijo a la casa de David, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y él ha tomado sobre sí la ley para guardarla. O sea, este niño no desecha la Torá, queridos hermanos. Este niño la Torá la guarda. Su nombre es llamado desde la eternidad, maravilloso, el Elohim poderoso que vive hasta la eternidad, el Mesías, cuya paz será grande sobre nosotros en sus días. O sea, yo creo que más que suficiente para establecer y entender de que Isaías 9, hablando del nacimiento de este niño especial, se refiere al Mesías, a Mashiach. En este nivel, vamos a decir, espiritual y profundo y profético de interpretación, y eso lo sabe el judaísmo y lo sabe, y lo pusieron así todos estos sabios, está en el Midrash, está en el Targum, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a entrar a lo que tú nos traes en esta ocasión, que ya nos dijiste hace unos minutos, que este contexto de Isaías 9 y de esta palabra misteriosa, le marvé con esta letra mem cerrada allí, tiene pues una conexión muy interesante que no todo el mundo sabe. ¿Puede ser así? Ya, está, mira, esto está por todas las escrituras, por las interpretaciones del tiempo de Yeshua, Ujú, pero lo, lo que vamos a hacer en el video que sigue este es hablar más
sobre el actual nacimiento de Yeshua. Pero lo que yo quiero enseñar con esto es cuál fue el propósito. ¿Qué Ya, es el propósito del señal? Porque para nuestros hermanos judíos, enfocando en el milagro sin un propósito, hay una desconexión ahí. Pero en el mundo gentil, cuando lo vea por una óptica y es cierto, de los nacimientos de los dioses griegos, después romanos y la mitología, es simplemente historias que lo toman bien serio, pero lo toman como un enfoque de idolatría, la forma que lo vean. No vean el propósito, no vean que aun cuando explican el nacimiento de Yeshua, lo están haciendo por una óptica que sí lo mezclan las explicaciones y la forma de entender por un mundo greco-romano. Es importante decir que los argumentos en contra son importantes a veces para clarificar cuál es la preocupación de nuestros hermanos. Y hay que hacer una separación de las interpretaciones de otras naciones, de otros dioses, tenemos que separar de eso. ya, Y quiero empezar con eso en lo que vamos a ver ahorita. listo. Nos dijiste que tiene una conexión directa con Qumran, con los esenios. Correcto. Será llamado hijo de Dios y lo llamarán hijo del Altísimo. Su reino será un reino eterno. ¿De dónde viene eso? Ya sabemos. Por toda la escritura, pero sabemos que ya tenemos una conexión con Isaías. Y todos sus caminos en verdad. Juzgará la tierra con verdad y todos harán paz. La espada cesará de sobre la tierra y todas las provincias le rendirán homenaje. El gran Dios es su fuerza. Él hará la guerra por él. Pondrá a los pueblos en su mano. Eso hay que decir que sí, es cierto para nosotros. Yeshua regresará para cumplir todo esto. En la perspectiva de nuestros hermanos del judaísmo normativo, dirán, bueno, hay argumento para Ben Yosef si alguien es honesto, pero aún no hay paz en el mundo todavía. Entonces hay algo que tiene que ser el Mesías Ben David. Y ellos pueden ver, usando ese ejemplo del mem, como dos diferentes tipos de Mesías. Para nosotros los mesiánicos, sí hay un desacuerdo ahí. Para nosotros es el mismo Mesías que regresará. Vino oculto como Yosef, porque Yosef tenía que ser escondido de sus hermanos, como veamos en la historia de Yosef, para rescatar las almas, las chispas, los nitzotzot dentro de Egipto. Y sus mismos hijos vienen de una mujer de Egipto, hija de un sacerdote pagano. Entonces, viéndolo en esa luz, podemos ver que hay dos aspectos del Mesías. Para nosotros son dos llegadas del Mesías. Para nuestros hermanos son dos diferentes tipos de Mesías. Pero está bien claro de lo que está hablando acá. Ahora, perdóname que te interrumpa un momentito para que nuestros amigos entiendan esto que acabas de leer fue encontrado en este rollo específico, ¿no? De Sí,
se encontró en el rollo del Mar Muerto, en este que tú nos traes aquí de esta numeración, el 4Q 246. O sea, está correcto, escrito en los rollos del Mar Muerto. Esta era la escuela de pensamiento esenia en aquel tiempo. correcto. Y vemos que es la misma enseñanza de Isaías 9, prácticamente. Y conectándolo con otros pasajes, pero 100% conectado con eso también, específicamente. O sea que, déjame preguntarte, ¿podemos decir entonces de que evidentemente hay mm, vamos a decir, influencia del pensamiento esenio en el Brita Hadasha? 100%. Yo voy a decir, para decirlo de una forma sencilla. El mismo Talmud dice que los zugot, los parejas, es el Nasi y el Abedín, los que estaban encargados del Sanhedrin, Ya. que podemos decir que, por ejemplo, en el tiempo del pacto renovado era fariseos y saduceos. ¿Por qué? Los fariseos representaban todos los tribus, el pueblo común. Los saduceos representaban los levitas y sacerdotes. Pero los sacerdotes justos no estaban en el templo. Por eso encontramos a Yohanan, Hamad Bil, Juan el Inmersor, ¿dónde está? En la región que se llama la Arabá. La O sea, Arabá, los Kohanim, los sacerdotes y levitas legítimos, no estaban correcto. en su lugar. O sea, Algo sucedió. El padre de Yohanan está en Lucas, está en el templo, ya, pero de repente, ¿por qué Yohanan no está trabajando en el templo? correcto, ¿Dónde sí. se encuentra? Mm. Con los esenios. 100% en la Arabá, como dice en Isaías 40. Lo que él mismo dice, lo que todos los esenios dicen, que está en el desierto, en la región de la Arabá, preparando el camino para el Mesías, el jefe Mesías. Porque él también, Yohanan, fue un Mesías, fue ungido, fue sacerdote Claro. y profeta. Pero el punto es que no fueron esenios solamente. Antes de lo que sucedió, lo que dice en el Talmud, que hubo una pareja de líderes, Hillel y Menahem. Hillel era fariseo y Menahem era esenio. Y dice, de repente se fue Menahem y entró Shammai. Y eso es la óptica de los fariseos. Si veamos la óptica del pacto renovado, veamos que quien está encargado son los saduceos. Caifás en mucho tiempo está encargado. Entonces, tenemos que ver que hay muchos diferentes ramas del judaísmo en aquel tiempo. Lo que se quedó hoy día son los rabinos discípulos de los fariseos. Y no hay esenios, no hay saduceos. Todavía hay pequeño grupo de samaritanos. Y hay una forma de los helenistas hoy en día porque todo secular es helenista. Pero no hay la familia de Herodes, por ejemplo. Es diferente lo que tenemos hoy día, pero en aquel día lo que vamos a ver es que estos pensamientos vienen de los esenios, los sacerdotes justos, pero no es decir que Yeshua y Yohanan y los mesiánicos eran solamente esenios. Ellos están buscando de reconectar lo que teníamos con Hillel y Menahem, que fueron los líderes antes de Yeshua y Yohanan. La generación, Hillel murió, Yeshua nació. En esa generación, él fue Hillel y Menachem son de la generación antes de Yeshua y Yohanan. Y veamos que hay corrupción. La casa de Shammai obliga por espada sus sus leyes, su interpretación de la ley, lo mismo que hacen los saduceos por la espada,
convirtieron a la familia de Herodes. Entonces, eso es algo que Hillel no está de acuerdo con eso y Menachem no está de acuerdo con eso. Entonces, yo diré que Yeshua y su movimiento son mitad Esenio y mitad Hillel, porque hay diferentes tipos de fariseos. Específicamente, Hillel es una escuela de pensamiento y todo rabino puede decir que nosotros seguimos la escuela de Hillel y no es cierto. Te lo digo porque Hillel peleaba para lo que se conoce como el Ger Toshav. Es decir, hoy en día dice Ben Noah o un hijo de Noah, lo que guarda los 7 mandamientos, pero es una desconexión del pueblo de Israel. Desconectado, allá están los Benei Noah. El Ger Toshav básicamente es lo mismo, pero incluyéndolo como asociado con el pueblo de Israel. Y lo que hizo Shammai fue separar los gentiles que querían empezar. Y es por eso que Hillel habla de parar de un pie y decir los mandamientos, porque uno puede repetir los 7 mandamientos, no puede parar en un pie y hablar de 613 mandamientos. Todo esto tiene que ver con qué? Restaurar las ovejas perdidas de la casa de Israel, que da apertura para cualquier gentil también entrar y regresar con ellos. Y eso es el propósito del nacimiento de este hijo. Por eso dice aquí, y pondrá a los pueblos en su mano. Uno puede dar la interpretación que matará a todos los gentiles. O uno puede dar la interpretación que los pueblos o las naciones vendrán muchos y van a hacer teshuva, van a Ya, arrepentir. Sabemos muy bien que la interpretación y la postura de los mesiánicos fue que esto va a dar oportunidad que los gentiles hagan teshuva y arrepientan por su maltrato del pueblo de Israel y vienen a servir a su Dios. ya. Ese es el mensaje que está por todos lados en el Brit Hadashah. Correcto. Wow. Seguimos con esto. Entonces, profesor Israel Kenol, un profesor de Israel que estudia todo del judaísmo del primer siglo, dice lo siguiente dice, nuestros hallazgos arrojan nueva luz sobre el título de Hijo de Dios. Hemos descubierto que en el documento encontrado en Qumran, escrito alrededor del año 25 antes de El de la era nacimiento. común, ese título se había aplicado al emperador Augusto. En este documento se decía de Augusto que sería llamado Hijo del Altísimo y que sería grande en la tierra. Como hemos visto, esto corresponde exactamente con el anuncio del arcángel Gabriel a Miriam, o María, Miriam en hebreo. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Por eso, el niño que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios. Lucas 1. A la luz de la fuerte similitud en el lenguaje entre el texto de Qumran y el Evangelio de Lucas, parecería que la descripción de Yeshua como hijo de Dios y la historia de la anunciación no se originaron como argumento otro historiador, Butman, en la iglesia helenística. Más bien son adaptaciones de materiales de Qumran que datan del siglo primero. Las adaptaciones fueron realizadas por alguien que conocía el documento cumrónico, hablando de Lucas, Ya, y entendían el arameo, ese arameo y hebreo mezclado, ese documento en particular tenía que decir, la mayoría son hebreos 100% y algunos son hebreos mezclados con arameo, en el que estaba escrito. De ahí que podamos concluir que la tradición
del anuncio de Gabriel a Miriam sobre el origen divino de su hijo fue formulada en la tierra de Israel y no dentro de la iglesia helenística. El Wow. punto de traer esto en conexión es que por un judío de Israel, historiador, puede testificar que no hay duda que Lucas está haciendo una conexión con esta materia, pero el propósito es que Yeshua es el Hijo del Altísimo y no otro. Es decir, este material puede ver que uno puede dar esas interpretaciones para otras figuras históricos, pero esas figuras no importa. El punto es que el pensamiento de aquel día está buscando un hijo del Altísimo. ¿Quién será rey? ¿Quién será el ungido que va a traer una renovación? O sea, te Disculpa pregunto, por la bulla de no, afuera. no, tranquilo. Te pregunto, esta frase, el Hijo de Dios, es un título, ¿no? Correcto. Y en aquellos tiempos se le podía atribuir este título a cualquier líder. Vemos aquí el ejemplo de que se lo querían atribuir a el emperador romano Augusto César. Y eso es la interpretación de Israel que no. Ya. Uno puede argumentar que simplemente una profecía de un líder. Él piensa que puede ser una referencia a él, pero también reconoce que obviamente Lucas está aplicando esto para Yeshua. Ahí voy ahí es donde voy con la pregunta. O sea, según este académico, este profesor, pudiéramos decir entonces que Lucas conocía este pensamiento, entendía el pensamiento esenio y aplica esto cuando escribe su evangelio en la figura de Yeshua, ¿no? 100%. Wow. Entonces, es correcto entonces entender de que el origen de esta frase, de este título, llámalo como quiera, Hijo de Dios, esto es algo judío, esto es algo, como dice aquí, como dice él, originado en la tierra de Israel, no, no es algo de la iglesia. Para nada. Ya los esenios hablaban de esta manera, ¿no? El Hijo de cien Dios. por ciento son los osim, los hacedores de la Torá. Ya. Esenio es una forma griego de decir los osim, hacedores. Entonces, este niño profetizado tenía que nacer, viene con ese título. Eso es un pensamiento, es una interpretación de Qumran también, 100%. que eran Ahora, es los importante decir, sacerdotes legítimos. sí, lo que quería decir es que va a ayudar un poco. Nosotros, lo que yo estoy tratando de decir acá es que el movimiento de Yeshua vea los esenios y Gilel, ambos, como legítimos. Su pensamiento lo vea por todo el pacto renovado. Pero la postura de ellos es no ser esenio separado de fariseo y no ser fariseo separado de los esenios. Su postura es reconciliar todo Israel. Y es decir, en términos mesiánicos son más esenios, 100%. Pero en términos de Kiruv, de acercamiento de los desterrados de Israel, de los peregrinos de las naciones, son más cercanos a Gilel. Pero la estructura del movimiento y los pensamientos sobre el Mesías lo veamos bien conectado con los esenios. Wow, súper interesante. Y entonces eh, podemos decir, este es el propósito del nacimiento de este niño, ¿no? Llegar a esa unión. Correcto. Wow. Siguiente entonces. Nos traes aquí el Midrash, Shemot Rabbah. El pueblo de Israel, disculpa, el pueblo de Israel y Ezequías estaban sentados y recitando
el Jalel, ya que era la primera noche de Pesaj, y tenían miedo diciendo, ahora Jerusalén será conquistada por su mano de Sennacherib. Cuando se despertaron por la mañana para ponerse de pie y recitar el Shema y orar, encontraron a sus enemigos cadáveres muertos. Por eso el santo bendito sea él, le dijo a Isaías, llámalo Maher Shalal Hashbaz. Isaías 8:3. Recuerdo que eso viene con lo que leemos. Y rápidamente saqueó sus despojos y llamó el nombre del otro Immanuel. Isaías 7:14, literalmente Dios está con nosotros, diciendo que estoy con él, como está escrito, con él está un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios. Esto para dar un poco de contexto de todo lo que estamos conectando, el contexto de lo que sucedió, de lo que está hablando Isaías. Pero Immanuel también es una conexión de este hijo. Y que está diciendo acá, es Hashem que está trabajando a través de todo esto. Hashem trabaja a través de Isaías, Hashem trabaja a través de Hizquiyahu, Hashem trabaja a través de David y Hashem trabaja a través de Yeshua. Continúa aquí entonces. Así como el Santo Benito sea actuó en este mundo a través de Mijael y Gabriel, ahora vemos las conexiones con los ángeles, así también en el futuro actuará a través de ellos como está escrito. Los salvadores subirán al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl. Oh, Días 1. Ya lo veamos. Estos son Mijael y Gabriel. Nuestro santo rabino, Rabbi Yehuda Anasi, dice, este verso se refiere al mismo Mijael como está escrito. En ese momento, Mijael, el gran ángel que estaba de parte de los miembros de tu pueblo, estará de pie. Daniel, ya que es un defensor de las necesidades de Israel. Recuerda que en algunos pensamientos Mijael es Mitatrón. No ya, lo tienes que ver Mijael como nombre, sino título, el que es como Dios. exacto. Y habla en su nombre, como está escrito, el ángel del Señor habló y dijo, Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás compasión de Jerusalén? Y está escrito, y no hay nadie que me ayude contra ellos, excepto Mijael, tu príncipe. Entonces, el espíritu de Mashiach en muchos pensamientos representa el mensajero de rostro. Es el ángel que es como Dios porque tiene los atributos. Estamos hablando del espíritu de Mashiach. Para ver estas ideas y conceptos. ¿Y quién viene en Lucas para dar mensaje y revelación? A Miriam, la mamá de Yeshua, y también a Yosef. Gabriel. Gabriel. Interesante que nos menciona Mijael. Si Mijael lo vemos como representación del espíritu de Mashiach, ahora hay otra conexión. Pero seguimos adelante para enfocar en nuestro tema. El argumento de Rambam es importante porque tenemos que ver cuáles son los diferentes pensamientos que hay preguntas que deberíamos hacer. Y dice, este versículo fue dicho a Ahaz unos 600 años antes del nacimiento de Yeshua, como señal de los reinos de Siria e Israel, el norte, serían destruidos y que el reino de Judá permanecería bajo los reyes de la casa de David. Pausa. Está dando contexto histórico. Está muy bien lo que está diciendo. Está hablando de la destrucción de las naciones que se unieron con los rebeldes de Israel. ¿Y quién se quedó? Judá, Ya. porque eran fieles a la casa de David.
Pero piensa lo que sucedió en el tiempo de Yeshua. Los líderes de Judá no estaban fiel a la casa de David, estaban fiel a César. Ya. Los saduceos y los Herodes y algunos fariseos, incluyendo Pablo antes que arrepintió, estaban siendo las obras de los romanos. Seguimos. Dice, ¿cómo podría el nacimiento de Yeshua, de una virgen, ser una señal para Acaz? En el segundo capítulo de Mateo, él mismo está dando la conexión por nosotros en su debate. Se Ya. dice que Herodes mató a todos los jóvenes varones, a los que llama inocentes, para cumplir el versículo de la Biblia: Raquel llora a sus hijos. Pero es obvio por el contexto que la expresión se refiere al exilio en la época del primer templo. Y no hay desacuerdo con lo que dice Rambam, sino que está incompleto. Pero seguimos con lo que él dijo. Él reconoce que hay una conexión con aquel versículo. Raquel llora a sus hijos. Ese versículo sí representa la destrucción del primer templo y que cortó todo el pueblo del norte, los rebeldes de Israel. Entonces, el nacimiento de este hijo tiene que ver con la restauración de toda esa parte de Israel que se perdió. Wow. Tiene que ser una conexión. El enfoque no debe ser de cómo sucedió un milagro de Hashem. Imagínate si nosotros pensamos cómo Hashem llevó a Eliyahu al cielo en un nube de fuego y en vez de saber qué fue el ¿Cuál es el propósito. propósito? Exacto, el propósito de eso. Rambam lo que está diciendo es cuál es el propósito de esto. Es su pregunta y está muy bien su pregunta y lo vamos a dar la respuesta. Midrash Tanjumá. Él está haciendo una referencia de Jeremías 31:13. Mateo y Rambam hablan de eso y ahora vamos a dar la conexión. Entonces se le agrará la Virgen. Tengo que dar una pausa. Todo el mundo está discutiendo sobre la palabra alma en Isaías y para mí no hay motivo. Está conectando la profecía de Isaías con la profecía de Jeremías 31. Ambos están hablando de la restauración de los rebeldes de Israel, lo que representa Efraín, el parte de Israel que se fue en exilio para estar con los gentiles. Ya. Y cuando regresan, van a regresar con muchos gentiles que quieren ser parte del pueblo. Eso es el punto. Y en Jeremías 31 sí usa la palabra Betulá, virgen. Si vamos a comentar de Isaías, donde habla de alma, es porque no está entendiendo la forma de interpretación que toma ciertos versículos. Está buscando el argumento con Isaías cuando el mismo autor de Mateo está conectando Isaías con Jeremías y Rambam mismo reconoce eso. Y dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Salmo 126. Y entonces dijeron entre las naciones, todas estas aluden a acontecimientos futuros, como estabas hablando antes, Rabioel. Ya. De esto aprendemos que el concepto de la resurrección de los muertos se deriva de la Torah. Aquí lo conecto con la resurrección. Wow. Como usted enseñaste antes, este hijo tiene que resucitar. Ya. Y no solamente este hijo, sino va a resucitar a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Exactamente lo que vemos en Ezequiel 37. Exactamente. El mismo concepto. Wow. Entonces, este es el propósito del nacimiento de este niño especial, ¿no? Wow. Exactamente. ¿Cuál es el propósito? Y dice Pesictar Rabatí, el santo
devolverá a Jerusalén toda su alegría, como está dicho, y los redimidos de Sión, para los antisionistas, Ya. volverán y vendrán a Sión con alegría. La alegría de los días pasados será sobre sus cabezas. Isaías 35. Y cualquiera que llora por Jerusalén, pon atención, Cualquiera. cualquiera que llora por Jerusalén, los cristianos sionistas que casi son mesiánicos, están contados en esto. Todos los cristianos de reemplazo, esto no es para ellos. Ellos son parte de las naciones, igual como los traidores. Y cualquier que llora por Jerusalén en este mundo se regocijará con ella en el tiempo venidero, como está dicho. Alegraos con Jerusalén y gozaos en ella todos los que la amáis. Alegraos con ella con alegría todos los que lloran por ella. Isaías 66, que Isaías 66 está por todo el pacto renovado. Dijeron en nombre de Abayé, la alegría solo viene el 9 de Av. Tisha B'Av, bien interesante, día triste, porque ordenaron el duelo. Entonces, en este tiempo y en el futuro, el santo lo convertirá en un día festivo, como está dicho, y cambiaré su duelo en alegría y los consolaré y los haré alegrarse de cómo está dicho y De su dolor. de su dolor, disculpa. Jeremías 31:12. Ya no hay quien arme mi tienda, ni coloque mis cortinas. Jeremías 10:20. ¿Qué es esto? Significa que el santo templo no será reconstruido en el futuro. No, más bien está diciendo que nadie de entre ustedes plantará más mi tienda, ni nadie de entre ustedes colocará mis cortinas. El primer templo fue construido por carne y sangre, cayó en manos del enemigo, pero el santuario final, que será construido por el santo, ¿quién dijo eso? Como dice, el Señor es el constructor de Jerusalén. Él reunirá a los desterrados de Israel. Mira lo que Wow. dicen dos cosas. El templo que está hablando es otro tipo de templo, no es de carne y sangre. Ya. No fue construido de carne y sangre. ¿Qué dice de Yeshua sobre ese templo? Que él Y, mismo va a reconstruir. y ¿qué tiene que ver con los desterrados de Israel? Ese milagro es una señal de restaurar los desterrados de Israel. Wow. Y quiero concluir con esta parte, con esto, lo que veamos en Isaías 9, ¿de dónde viene? Viene empezando, dependiendo de la traducción, si alguien lo lee en español o en hebreo, en español sería 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulún y la tierra de Naftalí, los tribus del norte, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Yarden, del Jordán, en Galilea de los gentiles. Así empieza todo el contexto de Isaías 9, Ya. es en versículo 23 de capítulo 8 en hebreo. ¿Y de dónde nosotros podemos ver esto? Lo vemos en Mateo 4, versículo 12. Yeshua mismo está diciendo que él está cumpliendo esto cuando dice,
Cuando Yeshua oyó que Yohanan, el inmersor que también nació milagrosamente en Lucas, estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Kefarnahum, ciudad marítima, en la región de Zebulun y Naftali, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zebulun y tierra de Naftali, camino del mar, al otro lado del Jardín, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Región de muerte, ¿qué dice cuando uno hace inmersión en el nombre de Yeshua? Resucita un nuevo creación. Si fue israelita o samaritano asimilado con los paganos, ya fue restaurado al pueblo a través de ese hijo milagroso, que también incluye Yohanan. Ya. Eso es el otro aspecto que tenemos que mencionar. Yohanan también nace milagrosamente. Sí, los nacimientos sobrenaturales, milagrosos, no son cosas nuevas en el judaísmo y eso es algo que vamos a ver también. Isaac, Samson, Ya, podemos seguir adelante. Aún Adán Arishon. ya. ¿Cómo nació Adán? Sencillamente pensando en Adán, ¿cómo nació Wow. Adán? Él estuvo en nació bebé. Son preguntas que debíamos hacer. Si vamos a juzgar el pacto renovado, pero no van a juzgar todos los otros milagros por toda la Torá. Pero al Correcto. fin, ¿cuál es el propósito? Wow. Vamos entonces a ir recapitulando para concluir. Número uno, como pueden ver nuestros amigos, esto es un tema muy profundo. Todo lo relacionado con Mashiach está en el nivel profundo de la Torah. Número dos, Isaías 9 está hablando, este nacimiento de este hijo, este nacimiento milagroso, sobrenatural, representado, oculto allí en la letra Mem, está hablando del Mashiach. Y número tres, el propósito de ese nacimiento milagroso, del cual iremos, Besrat Hashem, en siguientes vídeos, explorando más a fondo, es lo importante. ¿Cuál es el propósito? Según el contexto, pues está directamente relacionado con la restauración de aquellos que fueron asimilados, aquellos que se perdieron, aquellos que se separaron. Como acabamos de leer en Mateo, aunque el cristianismo como religión no reconoce eso, el pacto renovado está diciendo lo mismo que dice el judaísmo. Y lo hemos visto a través de una conexión directa con una influencia marcada del pensamiento esenio. Sí. Está en los rollos del Qumran. eh, Vemos que es el mismo lenguaje que usa Lucas, por lo tanto, podemos entender que Lucas lo sabía, Está citando los sabios de aquella generación lo o está de las citando. generaciones anteriores. Y ahora podemos entender por qué Yohanan estaba en esa zona, en el desierto, quien también nació milagrosamente, Exactamente. porque este era el propósito de ese nacimiento. Wow. Yo creo entonces que podemos dejarlo hasta aquí y ya hemos sentado, yo creo que una base bastante sólida para que nuestros amigos puedan ubicarse, ¿no? De dónde debemos partir en este tema a partir de ahora. Besrat Hashem, en las próximas clases, en los próximos vídeos, vamos a estar tocando pues todo lo demás. Yo creo que sería muy bueno también dedicarle un tema completo a esto de Alma Betulá, a ver que el tema de los nacimientos
pues milagrosos, no es algo nuevo, novedoso en el judaísmo, pero como tú dices, creo que eso es lo más importante, no perder la perspectiva de cuál es el propósito de todo esto, porque discutir cómo ocurre el milagro, que es lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? Yo quiero saber realmente cómo fue esto. Pues Distracciones del adversario, porque realmente ese no es el punto. Podemos, y Besrat Hashem, podemos discutir todos los milagros que dice en vamos, Éxodo. vamos a poner todos los, como dijimos al principio, vamos a poner todos los argumentos sobre la mesa y cada cual que escoja. Pero lo importante, el punto es este, lo que tú dices. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el propósito del nacimiento, de este tipo de nacimiento, de este niño especial, ¿no? Baruch Hashem. Bueno, pues, oye, mi hermano, muchísimas gracias por acompañarme aquí. Besrat Gracias a usted, Rab. Baruch Hashem. Hashem, Besrat Hashem, nos encontramos de nuevo en la próxima semana, entonces, para continuar con este tema tan fantástico, tan tremendo, profundo, y que sea así de bendición para todos nuestros amigos, todos nuestros hermanos. Repito, por favor. Considera apoyarnos allí con sus likes, suscríbanse si no lo han hecho para que no se pierdan ninguna de las notificaciones y compartan con todos los que ustedes saben que están buscando este tipo de información. Que Hashem me los bendiga, me los guarde. Ají, Jodesh Tov. Odesh Mevorach, Mishpacha. Nos vemos en la próxima. Shalom. Shalom.